Hola a todos, ¿qué tal? Me da mucho gusto recibir al economista Elías Amor para tratar un tema que realmente nos ha preocupado a muchos de los que seguimos la realidad cubana, porque recientemente el economista Triana, el economista Juan Triana, acaba de publicar un artículo en On Cuba, en una revista digital, donde dice de los cómo y los porqués. Y básicamente este artículo lo que hace es plantear la hipótesis o la tesis de que se puede cambiar la deuda que tiene el régimen cubano, que todos ustedes saben que es muy grande, por los activos que tiene el régimen cubano, es decir, por los hoteles, por las industrias, cambiar la deuda del régimen por lo que hay construido dentro del país. Y enseguida todos pensamos en lo mismo, ¿no? Esto se trata de privatización, ya se están repartiendo el país y todavía no se ha muerto el viejito. Bueno, eh, definitivamente todos nos hemos preguntado, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás? Y para eso he llamado a Elías Amor, excelente economista, quien además sigue muy bien el tema cubano y conoce muy bien los entresijos del tema cubano. ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo estás? Bueno, Mario, encantado de estar aquí contigo y te mando un saludo muy afectuoso desde aquí. Muchas gracias, Elías. Hay varios puntos Sí, ahí que me llaman muchísimo la atención. sí, Uno es sí. canjear las- los activos del gobierno, del Estado cubano, por la deuda del régimen. Y un poco, es decir, la tesis es, el pueblo es el dueño de los medios de producción y entonces Exacto. podría cambiar estos medios de producción por la deuda que el pueblo tiene y yo así como que, pero si al pueblo no le consultó nadie para atender esa deuda, ¿por qué ahora tiene que hacer esto? Y además me recuerda los años en que la Unión Soviética se estaba terminando y luego en Rusia vino Chubais y empezó a cambiar, a imprimir bonitos que le repartía a todos los rusos y con eso los oligarcas se apropiaron de todas las empresas, de lo poco que servía. Sí, sí, realmente el artículo en sí viene a tocar un tema que ya, en mi opinión, está causando especial alarma, que es el monto de la deuda externa cubana. Es decir, no sabemos exactamente qué es lo que debe el gobierno, lo que debe el Estado, y empezamos ya a ponernos nerviosos buscando fórmulas de financiación de la deuda que van más allá de lo que podríamos denominar las prácticas ortodoxas en materia de economía. La deuda de un país generalmente no se financia vendiendo el país a trozos. Eso ocurre cuando el país está en default. Le pasó, por ejemplo, a Grecia en la crisis de 2008, después del gobierno de los comunistas que hundieron la economía griega. Le puede pasar a algún país en donde hayan gobiernos manirrotos que despilfarren el dinero y entonces se les somete a programas de ajuste. Pero yo en Cuba, sinceramente, y a tenor de lo que dice el régimen, yo no creo que vayan a realizar ese tipo de operaciones. En todo caso, el problema fundamental es que hay que pagar la deuda. Y ya no lo digo yo, no lo dice un economista del exilio, no, ya lo dicen los economistas de dentro de la isla. Esa actitud impresentable de Fidel Castro de no pagar la deuda, de condenar a los países acreedores, llamándolos imperialistas, eso se acabó. Y entonces lo que hay que hacer es ponerse en la cola y pagar las deudas. Y ahí es donde viene el problema, porque no se puede pagar la deuda destrozando el patrimonio de los cubanos. La constitución del 2019, colectivista en su diseño, pero marxista-leninista en su filosofía, dice que el pueblo cubano es el propietario de los medios de producción y los cede al Estado para que los gestione de la mejor manera posible. Es decir, cada cubano tiene un trocito, una participación o un título en el activo total de la economía cubana que tampoco conocemos cuál es su valor. Entonces no nos podemos plantear ir a financiar una deuda que ha sido contraída por un gobierno al que se le dio la confianza para que gestionara de la mejor manera posible los activos que son del pueblo cubano. No se puede pagar esa deuda malvendiendo
las propiedades del pueblo cubano. Eso sería como ir en contra de un consejo de administración y liquidar una empresa sin tener en cuenta la opinión y el criterio, lógicamente, de los accionistas. Es decir, esto es un planteamiento que no se sostiene y que, desde luego, no recibiría ningún tipo de apoyo por parte de los acreedores de la deuda cubana. Y esto es lo primero que quiero advertir. Hay algo que me llamó la Sí, atención. Él habla de 2.417 empresas del pueblo, administradas del pueblo. Yo no sí, sé, eso del pueblo, mira, me suena tan falso del pueblo, por favor. Si hasta el 2008 no podían ni entrar a los hoteles. Bueno, administradas por algún organismo estatal para negociar. De esas 2.417 son muy estratégicas 12, un sí. 0,4%, que producen el 80% de los ingresos por exportaciones. Es decir, lo que estamos hablando es que no hay nada, prácticamente nada en ese país que sirva para que funcione. Y Pues bueno, por y eso, aún así eso poco que hay quieren, vamos a ver cómo lo repartimos, vamos a ver cómo le vendemos esto a los extranjeros, porque otra cosa que es evidente en el artículo, pero que la realidad está ahí, es que necesitan financiación para poder levantar ese país. Y es eso. imposible tener financiación sin haber pagado tu deuda externa, sin haber negociado con los principales contendientes que tienes. Es decir, no puedes acceder a préstamos del FMI, no puedes acceder a préstamos del Banco Mundial, a nada hasta que no te sientes a negociar con el gobierno de los Estados Unidos. Quieras o no, tienes que hacerlo. Y no lo quieren hacer. Sí, y lo tienen fácil, porque, a ver, devolver la deuda tiene muchísimas fórmulas. No necesariamente hay una sola fórmula para devolver una deuda. Lo normal es ensayar diferentes opciones y ponerte de acuerdo con los acreedores, no llevar el término a juicios, como pasó con el caso este de CFR1 en Londres, que lo que ha hecho ha sido agigantar el problema de la deuda cubana. Si Cuba empezara a pagar puntualmente las deudas y los compromisos que tiene con los acreedores, yo te digo a ti que los acreedores se sentarían con el gobierno cubano y le tenderían una mano. ¿Eso qué significa? Pues que le darían financiación. Esto es Pero eso ya lo que pasó. pasa. Claro, eso es lo que pasa con cualquier país del mundo, pero claro, como la demagogia les lleva a no querer pagar y además a ocultar cualquier maniobra de pago que hacen siempre bajo condiciones de falta de transparencia, pues por eso es por lo que alimentan esa idea de un país que no quiere pagar, de un país que se sale del mecanismo internacional, etcétera. Yo entiendo, sinceramente, que el problema urgente para Cuba en este momento, y en eso estamos de acuerdo todos los economistas, los de fuera y los de dentro, los ortodoxos y los heterodoxos, es la deuda. Si Cuba no resuelve el problema de la deuda, la economía cubana va camino de un precipicio de consecuencias absolutamente terribles y es El- responsabilidad de Díaz-Canel y de su gobierno asumir el pago de esa deuda, no de los cubanos. Los cubanos no pueden participar en esa operación de pago porque los cubanos no han sido los que han contraído esas deudas. Esas deudas las han contraído, por ejemplo, esas 2.417 empresas del pueblo que tú acabas de mencionar, que son empresas que para poder funcionar necesitaban recurrir a créditos en el exterior y los pedían de manera absolutamente liberada y sin control alguno. Ese es el problema fundamental y eso es lo que Díaz-Canel tiene que corregir. Y yo creo que no debería de estarse alimentando una idea absurda que es que el gobierno cubano tiene que hablar con el pueblo cubano para pedirle permiso para poder vender el patrimonio del pueblo cubano. Eso es un cuento como el de la Caperucita Roja y el Lobo Feroz. No es real. Eso no se puede hacer. En Cuba hay otros caminos alternativos, mucho más realistas y que se podrían poner en marcha si el régimen comunista quisiera. yo siento que estoy viviendo un déjà vu. En el año Sí, 2015, todos vimos cómo los acreedores internacionales le perdonaron a Cuba. Vamos, eran miles de sí, millones de sí, dólares, miles de millones. Rusia le perdonó una deuda antigua con la Unión Soviética gigantesca. China le perdonó deuda, el Club de París le perdonó deuda, el Club de Londres le perdonó deuda. Y seguimos en lo mismo, porque ¿qué hizo el régimen? Aprovechar, pedir prestado nuevamente y no pagar. Porque así lo es. importante es ver cómo se resuelve el momento. Entonces, cuando ya el viejito está al punto de morir, por supuesto que me refiero a Raúl Castro, de nuevo tiene el mismo problema. Ahora, ¿a quién engañas diciéndole, dale, vamos a cambiar, ahora sí de verdad, vamos a hacer una reforma? Sí, ya lo dijiste en el año 2015
Sí, la gente te creyó, te volvieron a prestar dinero y volviste a dilapidar todo. Y yo creo que lo otro nefasto, y te pregunto, sí. ¿qué te parece a ti? Es este gobierno. Esto es un desastre. Vamos a escuchar al ministro de Economía. Estamos aprendiendo y en la misma medida que vamos aprendiendo, vamos corrigiendo. Que eso no significa ser bandazo, es un derecho soberano del gobierno y del país hacer las correcciones que correspondan para enrutar esos actores económicos. Señor Gil, Cuba no es su escuela. Cuba no es su escuela, señor Gil. Si usted no Ya. sabe ser ministro de Economía, váyase. Usted y el Canel y todos los demás. Son unos Sí, desastres. Además te lo dice. Esto no significa dar bandazos. Oye, me dijiste hace menos de un año que no podías comprar dólares. Después que sí. Después que no. Después que... Y así es con todo. Es una locura. sí, sí. Sí, ese problema de los dirigentes se denomina credibilidad y es uno de los factores que entran con signo negativo en todos los informes que hacen las agencias de calificación de las deudas de los países. ¿Por qué a Cuba no se le presta dinero? Al margen de que no se le presta dinero porque no cumple con los pagos, a Cuba no se le presta dinero porque cuando los analistas, que son técnicos expertos sentados en sus despachos en Londres, toman información de las declaraciones de los ministros de Economía, de los indicadores estadísticos publicados en la ONEI, de las cosas que dice Díaz-Canel en los discursos, de los resultados de las empresas. Todo eso va a un algoritmo que es el que luego dice que Cuba es un país con bonos basura y por tanto comprar deuda cubana es peligroso. Ese es el problema. Y en ese teje y desteje, e ir y venir y no saber muy bien a qué atenerse, el problema radica en que no quieren dejar atrás el modelo económico marxista-leninista. Yo te pongo a ti solamente un ejemplo. Si mañana Cuba anunciara al mundo que abandona el marxismo-leninismo y la economía de planificación central sin derechos de propiedad para los cubanos, yo te digo a ti que ese anuncio supondría un antes y un después, con independencia de que los derechos políticos humanos siguieran siendo irrespetados, que lo seguirían siendo. Y eso me produce repugnancia, porque creo que la transición a la democracia es necesaria en Cuba. Pero ese anuncio de apostar por un cambio económico y anunciarlo al mundo y decir cómo se va a hacer y en qué plazos, etcétera, abriría para Cuba un escenario, Mario, completamente distinto del actual y posiblemente sería un impacto extraordinario en el curso de unos 5 años de transformación económica de Cuba. Pero, Así que pero mira si lo tienen fácil. quienes defienden las MIPIMES dicen que este Sí, es ese cambio y que esto pudiera no, no, no. hacer una diferencia y que el gobierno va a cambiar el sistema No, económico. no, las MIPIMES es una pequeña parte, muy importante, pero una pequeña parte. Mira, habría que empezar por privatizar las 2.417 empresas que tú dijiste antes. Habría que privatizar el suelo que no está en este momento construido. Habría que privatizar las tierras ociosas de agricultura. Habría que privatizar, en fin, pero privatizar no es vender al mejor postor. No, privatizar es sacar a concurso internacional público supervisado por organismos internacionales como el Banco de Pagos Internacionales o el Fondo Monetario Internacional y hacerlo mediante subasta, que se presenten varios competidores y que se elija la oferta que resulte más adecuada para los intereses del pueblo de Cuba. Esa sería la privatización que yo entiendo que se tiene que hacer antes de ponerse a remendar la deuda mediante intercambio y parches, que es un poco lo que se plantea en esa lectura, ¿verdad? Yo creo sinceramente que hay margen para hacer bien las cosas en Cuba y que Cuba tiene potencial económico. Cuba tiene muchas oportunidades de salir adelante, pero tiene que desprenderse del modelo que la sojuzga desde hace 64 años y que la impide prosperar, el modelo marxista-leninista. En eso estamos de acuerdo. Bueno, muchísimas Pues gracias, Elías. Un a placer ti, poder conversar contigo y ya lo saben, mismo te digo. por favor, vayan a ese blog, Cuba Economía. Ese es el Gracias. blog de Elías Amor. Allí pueden leer, hay un análisis que él acaba de escribir sobre todo esto, que ahonda mucho más que esta entrevista, por supuesto. Así que vaya allí, léalo y además siga pendiente de los temas de la economía, porque aunque usted no lo crea y aunque usted diga, no, no, esas cosas son muy complicadas, bueno, Elías se lo desmenuza todo
y además esto pues, los afecta directamente, nos afecta a todos, incluso al exilio cubano que tiene que seguir sosteniendo ese régimen improductivo. Muchísimas gracias, Elías. Gracias a ti, Mario, como siempre a tu disposición. Un saludo cordial. Gracias. Chao.